Muchas bendiciones, queridos hermanos, queridos estudiantes, en este tiempo que vamos a estar en clase. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la unidad número 2. Esta es la segunda clase referente al curso de los profetas menores, en el que vamos a estar desarrollando y estudiando la profecía de Abdías y Joel. Abdías y Joel son profetas que apuntan casi a la misma dirección, a la misma problemática, y su profecía tiene que ver eh, con un complemento de la misma situación, ¿no es verdad? Así que a lo largo de esta semana vamos a estudiar estas profecías, tanto la de Abdías como la de Joel, usando el contexto histórico y siguiendo las pistas que nos dejan los escritos de estos profetas para poder llegar a una conclusión ilustrativa y la comprensión de la época en que se pronunció estas profecías, como también vamos a llegar a una conclusión aplicativa a nuestros días y así permitir que estas maravillosas profecías sean de mucha edificación a cada estudiante. La palabra de Dios es eterna, es decir, que se aplica a todos los tiempos. Solo hay que encontrar la palabra de Dios. A veces nosotros confundimos la cultura con la palabra de Dios, la idiosincrasia con la palabra de Dios, los métodos utilizados a compartir el mensaje con la palabra de Dios. En el tema de lo profético hay que saber diferenciar todos estos puntos de vista, si no vamos a mezclarlos todos y hoy en día vamos a intentar a tener una reencarnación del carácter de Elías, una reencarnación del carácter de los profetas del Antiguo Testamento, una reencarnación de la idiosincrasia de los profetas veterotestamentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el error en el que muchos han caído, ¿no verdad?, de intentar encarnar cosas que eran del ayer. Lo que se tiene que encarnar en nosotros, volverse carne, es el verbo, como lo dice Juan capítulo 1, es la palabra de Dios, la palabra eterna, la palabra que ha circulado desde la eternidad, se ha plasmado en las Sagradas Escrituras, se ha transmitido de forma oral a través de los padres o los patriarcas o los grandes rabinos en la época israelita. Esa es la palabra, ese es el verbo que hay que capturar y volverlo carne, hacerlo parte de nosotros. Muy bien, la profecía de Abdías y la profecía de Joel es sumamente interesante. A mí, espero que usted lo haya leído completamente. Fíjese que Abdías es un libro solamente de 21 versículos, es un libro corto. Es un contenido muy corto, pero profundo, que nos deja grandes lecciones espirituales y morales muy marcadas a cada uno de nosotros. Si nosotros lo leemos y lo meditamos, vamos a darnos cuenta que aquí en este libro nos viene a prevenir de un pecado, de un problema tan grande, ¿no verdad?, al cual no quisiéramos tener nosotros la consecuencia de aquello. Así que este libro, para darle un esquema, es un ejemplo impresionante de la relación de Dios, que tiene con sus hijos, o mejor dicho, la relación de Dios, o la reacción es la palabra, la reacción de Dios que tiene contra todos aquellos que intenten maltratar a sus hijos. El esquema de la profecía de Abdías contiene la destrucción de Edom y la restauración del pueblo de Israel. Abramos nuestra Biblia. Abdías capítulo 1, versículo 1 dice, versículo 1 en adelante lo voy a leer, dice: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Ya entendiendo este punto, vamos a darnos cuenta que quizás el libro es escrito en tercera persona, porque alguien está relatando la visión que Dios le dio al profeta. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedras, y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntaste con arrogancia.
Pero aunque te remontes tan alto como el águila y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Partamos desde este punto de vista, ¿no? ¿Verdad? Para poder entender nosotros el contexto del libro. Pero antes de entrar en contexto, quiero decirle cuál es el propósito de este libro. Pues el propósito del profeta es mostrar cómo las acciones de Edom hacia Judá serán juzgadas mientras que Judá es glorificado. Si usted lee desde el versículo 1 al versículo 14, usted se va a dar cuenta del diagnóstico y la sentencia. ¿No es verdad? Contiene el encabezado y la amenaza general contra Edom. Ya, Edom confiaba en su orgullo, según leímos nosotros en el verso 3 ahora, confiaba en su orgullo, pero Dios lo iba a humillar confundiendo a todos los hombres poderosos. La conducta de Edom no era hermanable. Y Jehová le indica que no debió haber, las cosas que no debió haber hecho. Usted va a leer en el versículo 12 en adelante, cosas que no debió haber hecho. Así que todo esto marcaba una proximidad al juicio venidero o al día de Dios o al día venidero de Jehová, cuando Edom, como otras naciones, habrán de ser visitadas por causa de su pecado. Sin embargo, el libro termina diciendo que habrá liberación y que el reinado le pertenecerá al Todopoderoso. Vamos a partir desde el punto de vista inicial. Dice que esta visión le fue revelada a Abdías. ¿Quién es Abdías? Abdías, queridos hermanos, es un profeta muy respetado. Históricamente se cree que es un profeta muy respetado entre todas las compañías de profetas. Recordemos que las compañías de profetas fueron establecidas por el profeta Samuel, quien en su deseo de que exista un legado establece escuelas de profetas, escuelas de formación profética, donde los levitas o los hijos de los sacerdotes o gente que sienta un llamado de parte de Dios pudiera llegar a prepararse y capacitarse en las escuelas de Samuel. Esto poco a poco fue tomando el nombre como compañías de profetas, como hijos de los profetas, como escuelas de profetas. Entonces, amado hermano, vemos como la continuidad desde Samuel, vemos hasta Elías. Las compañías de profetas se componían de 50 en 50, nunca un profeta andaba solo, siempre los profetas andaban en compañías de 5, de 10 o hasta de 50. Y vemos cómo el auge y el avance llega hasta este tiempo. Se cree que Abdías era un profeta muy respetado entre todas las compañías de profetas, muy respetado entre todas las denominaciones, entre toda la casa profética. Se recuerda que en el tiempo de Eliseo estaban tratando de expandir la casa profética, la escuela profética, y fue cuando se le cae el hacha, ¿no verdad?, aquel hijo de profeta en el agua, ¿no verdad?, pero el objetivo se le cae porque están construyendo un territorio más grande para expandir su escuela. Habían muchos alumnos ahí. Aquí es donde nos surge una pregunta, ¿no verdad? ¿Está bien tener una escuela profética? ¿Está bien que tener una escuela para profetas? ¿Está bien tener aspirantes al ministerio profético? Esta pregunta o este tema ha sido de mucho debate durante mucho tiempo, porque hay quienes creen que no se debe de preparar a profetas, hay quienes creen que los profetas son llamados por Dios y ya está, salen a la libre nada más, y que no aprueban que exista tal cosa. Bueno, pero si apelamos al sentido común, podemos decir que si hay escuelas de músicos o escuelas de música para que de ahí salgan los buenos músicos, y si hay escuelas de formación teológica para que de ahí salgan los buenos predicadores, maestros, pastores, ¿por qué no haber escuelas de profetas? Si hay escuelas de medicina para que existan o salgan los grandes médicos, si hay escuelas de ingenieros civiles para que salgan los ingenieros civiles, si hay escuela para formación de personas, ¿por qué no haber escuela profética? Bueno, es por el estigmatismo que tenemos nosotros y por la gran cantidad de enseñanza basada en el misticismo y basada en lo extático, de creer que el profeta es el único punto aislado de todo el reglamento natural, ¿no verdad?, que está sujeto a formación y instrucción. Creemos que el profeta es el único que puede decir que fue llamado por Dios y es libre y exento de los procesos formativos. Si el profeta fuera un ángel, yo lo entendiera, pero el hecho de que un profeta
sea hombre o mujer, sea un ser humano, está sujeto a las escuelas formativas de la tierra. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser formados. Entonces, ¿por qué es importante una escuela de formación? Por dos motivos. Número uno, por la formación cognitiva, por conocimiento, por información, por instrucción académica, por tener instrucción formal. Por eso es una escuela. Y segundo, para probar o para gestar o moldear carácter. Por eso es importante una escuela de formación. El hecho de que usted esté en esta escuela de formación recibiendo instrucción tiene las dos carentes. Número uno, es la carente cognitiva. Tiene que escuchar la cátedra, tiene que estudiar, tiene que preparar los exámenes, las lecciones, responder las preguntas. Usted está sujeto a respuesta cognitiva. Y segundo, está sujeto a la formación del carácter. Es decir, si usted está acostumbrado a escuchar 30 minutos de clase o 30 minutos de enseñanza de un sermón, aquí usted tiene que formar su carácter, llegar a una hora y quedarse hasta el final para terminar, aunque no les guste, ¿verdad? Eso es desarrollar carácter. Porque el carácter nos va a enseñar a nosotros a tener valores y a tener respeto, un sentido común, sentido de orientación, sentido de dirección, porque el hecho de que uno tenga un mensaje de parte de Dios y tenga un llamado a ser profeta de Dios, no lo vuelve perfecto, no lo vuelve maduro, ¿cómo es la palabra? Como cuando no te puedes equivocar, infalible, no lo vuelve infalible. El error que los seres humanos cometemos es llegar a considerar que ciertas autoridades, ciertas líderes espirituales son infalibles, todos somos infalibles. Y ese fue el error que cometió la historia de la iglesia, cuando un hombre que se autodenominó obispo de todas las iglesias del cristianismo, se autodenominó obispo de todas, que formó su nombre de papa. La primera doctrina que él establece es la infalibilidad, donde él considera que el papa es por debajo de Cristo, pero por encima de todos los hombres, y por lo tanto Él es infalible. Y desde ahí se creó y se creyó la doctrina de la infalibilidad del Papa, donde se viene a destruir con la Reforma Protestante y más adelante, ¿no es verdad? Pero lo cierto es que el ser humano tiene esa característica, porque ya con la Reforma Protestante igual gestamos infalibilidad. Le gestamos infalibilidad a Lutero, los luteranos, los calvinistas a Calvino, y todos los líderes de la Reforma, sus seguidores, gestionan o proveen de infalibilidad a sus líderes. Y nosotros las ovejas de las iglesias a veces creemos que los pastores son infalibles, la gente cree que los profetas son infalibles, ¿no es verdad? A menos que se hayan topado con algunos que se hayan equivocado. No, ¿verdad? Pero tenemos esa tendencia a encontrar un modelo y crearlo infalible, divinizarlo, elevarlo demasiado, ¿no, verdad? Porque creemos que tiene una gran o una buena conducta. No, es bueno estimar, es bueno honrar, es bueno reconocer, es bueno admirar e imitar. Eso es bueno. La palabra de Dios dice, al apóstol Pablo le dice a Timoteo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿No, verdad? Es bueno que nos imiten hasta cierto punto, pero nuestro enfoque es llevar a la gente a Cristo Jesús. Bueno, volviendo al tema, es la escuela profética. ¿Es bueno una escuela profética? Bueno, usando el sentido común, porque yo apelo al sentido común, si la escuela profética tiene la función, al igual que todas las escuelas naturales, de formación, instrucción en el área cognitiva y en el área del carácter, toda escuela es buena. Pero si la escuela tiene la pretensión, porque hay que entender también esto, la escuela tiene la pretensión de otorgar ministerio. Nadie en la tierra puede otorgar ministerio. El libro de Hebreos dice que este llamado o esta vocación no es dada por los hombres, es impuesta por Dios. Ni siquiera es deseada y pedida por los hombres, es impuesta por Dios. Dice que es el Señor el que impone la vocación y luego pone el querer como hacer. Pero si el enfoque es la instrucción, el modelamiento, entonces, ¿no, verdad? Está todo bien. Con el auge hace unos 40, 50 años atrás de las escuelas proféticas,
en nuestras regiones, ¿no es verdad?, de América y Europa, ya en nuestro tiempo contemporáneo, surgió también un gran campo de frustración, porque se entendió que vamos a salir graduados como profetas y nos ilustramos que vamos a terminar siendo encarnados como Elías. Y surgió pues una corriente en aquella época, hace unos 40, 50 años atrás, surgió la corriente de que tenemos el espíritu de Elías, tenemos el espíritu de David, tenemos la llave de David, tenemos la unción davídica, la unción de Eliseo, la unción de rompimiento, la unción de no sé qué. Bueno, todos estos son jergas y son solo temas nada más, pero lamentablemente se llevó a una confusión. Se llevó a una confusión porque se puso la expectativa demasiado alto en algo en lo cual no tenía que ponerse. Y cuando usted naturalmente, volvamos al sentido común, usted pone su expectativa por encima de la realidad, en un idealismo demasiado elevado, usted termina en decepción y frustración. Eso fue lo que ocurrió con una generación. Los últimos 10 años para acá hay una generación desanimada en estos temas de lo profético porque creyeron que iban a salir dados como profetas. Y hoy mucha gente tiene el nombre de profeta, pero no lo son, ¿no es verdad? O otros han caído en una frustración donde creen que no lo son porque no se mueven igual que otra persona, igual que alguien más, porque no pueden adivinar como el otro, o porque no pueden hacer milagros como el otro, o porque no tienen una agenda llena de predicaciones como el otro. Entonces se sienten que no lo son. Entonces, amado hermano, para eso es importante la escuela profética, para dar formación, es decir, instrucción cognitiva y formar el carácter. Porque si hay algo que hay que formar es el carácter. Ahora, la realidad es que hoy en día, querido hermano, hoy en día es difícil encontrar a alguien que sabe que ha sido llamado al ámbito profético. Es difícil encontrar a alguien que se sujeta a la instrucción y a la formación del carácter, porque nos heredaron esta perspectiva de que solo eres llamado por Dios, como lo fue el profeta Elías, y sal a la libre, que nadie supervise tu carácter y que nadie supervise tu conocimiento. Entonces, por eso vemos muchos desmanes hoy en día en la iglesia y en todas las naciones. Pero ¿quién era Abdías? Era un hombre reconocido, respetado por toda la comunidad profética de la época. Había sido instruido, y nótese, 21 versículos. Es decir, te preparaste tanto en toda la vida para 21 versículos, para 21 textos sagrados, para solo una redacción, un libro cortito nada más. Eso es lo que hay que entender. Porque a veces las escuelas proféticas o los estudiantes llegan a entender que van a salir a un ministerio completo, que todos los días van a estar profetizando. No. Hay que entender para qué Dios lo llamó. Y Dios lo llamó a Abdías específicamente para esta asignación. Eso ya entramos en temas de asignación profética, entramos en temas de identidad profética, etcétera, etcétera. Pero hablando de Abdías, era muy, pero muy respetado, porque fue el primer profeta que se atrevió a mirar hacia las naciones extranjeras, porque recordemos, las clases anteriores hablé que las transiciones proféticas ocurrieron, ¿no es verdad?, de que los profetas primero fueron asignados para ser consejeros del rey, no se salían de ese marco. Ya por el siglo 8, siglo 7 antes de Cristo es que los profetas comienzan a mirar al sector social, al sector de las personas, la conducta y en algunos casos a los sectores de las naciones extranjeras. Este es el caso. El caso es que Edom cometió un gravísimo error y el profeta no puede quedarse callado. Recibe la visión y reacciona y sentencia. La forma de profetizar de Abdías no es que se movilizó a la ciudad de Edom geográficamente, no, sino que él redacta esta visión o la proclama en su ciudad. ¿Verdad? En la ciudad de Judá. Ahí la proclama. ¿Para qué se proclama? Para que los rabinos hayan escuchado, porque la palabra en realidad no es para la gente que no está en pacto con Dios, la palabra es para la gente que está en pacto con Dios, para que escuchen y tengan esperanza, redacten, la crean y cuando se cumpla la palabra, glorifiquen al Dios de la palabra. Por eso tenemos la escritura y la profecía de Abdías, porque se cumplió la palabra y ahora pues se le honra al profeta como tal. Se le llama profeta menor no porque son inferiores a otros profetas. No. La diferencia entre profeta mayor y profeta menor surgió en la época de San Agustín,
porque San Agustín, para hacer un orden literario y una forma de estudiar estructura mejor los libros de la Escritura, él dijo, ¿sabe qué? El contenido literario se le va a llamar contenido mayor. Los mayores, los libros proféticos de mayor contenido serán profetas mayores. Y los libros proféticos de menor contenido, hablando de contenido literario, no de importancia, sino de contenido literario, se le llamarán profetas menores. Esa es la idea. No es porque tengan menos unción o tuvieron menos asignación. No, sino por un contenido literario. Ok. Entonces vamos a ver nosotros que Abdías tiene el coraje o la pasión de denunciar y establecerle el juicio a una nación vecina, que era la llamada nación de Edom. Edom, para entrar en un contexto histórico, es de la descendencia del pueblo ¿cómo es la palabra? Su patriarca era Esaú, hermano de Jacob. Vemos nosotros que la descendencia de Israel y la descendencia de Edom son parientes. Por eso aquí le dice la queja que Dios le tiene es por no haber ayudado a su pariente, ¿no, verdad? Pero más adelante usted va a encontrar en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 11, dice que por cuatro cosas él quería destruir Edom, ¿no, verdad? El número 4 dice, no va a revocar su castigo. Dice, porque persiguió a espada a su hermano, porque violó todo afecto natural, porque siempre les estuvo robando. Y la cuarta dice, porque perpetuamente ha guardado rencor. Aquí es importante nosotros entender, porque si nos ponemos en tiempo y espacio, cuando Jacob peleó con el ángel y el ángel le cambió el nombre y le dijo, ya tú no serás llamado Jacob, usurpador, serás llamado Israel, un padre de multitudes, ¿no, verdad? Él se va a encontrar con su hermano Esaú. Y al encontrarse con su hermano Esaú, aparentemente su hermano lo perdonó. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdono, no te preocupes, la tierra igual es mía, tú sigue tu camino, tu familia es mi familia es tu familia, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente hubo un perdón aquí y hubo una reconciliación. Pero para el ojo de Dios no se le escapa nada. Porque siglos más tarde vemos a toda una ciudad envenenada con el rencor de no haber perdonado a sus hermanos. Y para el ojo de Dios no se le escapa nada, porque Amós lo revela, dice, perpetuamente has guardado rencor. Parece que después de esta reunión se separaron, pero Esaú siguió comentándolo a su familia, siguió comentándolo a su generación, que siempre los israelitas son sus enemigos. Note esto, amado hermano, que hay que tener mucho cuidado, porque a veces de la boca para afuera podemos nosotros perdonar y arreglar cuentas con alguien, pero el Todopoderoso observa si estamos todavía teniendo ese rencor o esa falta de perdón en el corazón. Y más, si eso lo estamos vertiendo sobre nuestros hijos, si ese odio, ese rencor o esa falta de perdón lo estamos vertiendo sobre nuestros familiares, en la hora de la comida, en la hora de las conversaciones, estamos poco a poco indisponiéndolo. Dios observa todo eso, porque siglos después vemos a toda una nación, a toda una familia enojada, rencorosa contra Edom. Y por ese error o ese pecado no resuelto es que Dios lo juzga. Es que Dios dice, por este motivo. ¿Por qué? Porque esa falta de perdón o esa falta de resolver detonó, formó un monstruo, un pequeño monstruo que es súper peligroso, es llamado el orgullo. Porque el verso 3 dice tú has sido engañado por tu propio orgullo. Dice, la nación de Edom estaba orgullosa de su alta posesión. Tenía malvadas acciones contra el pueblo de Dios. Se sentían orgullosos y confiados porque vivían en lo que parecía una fortaleza indestructible de piedra. Sin embargo, Dios los humilló y la nación desapareció de la faz de la tierra. Cuidado con el orgullo. El orgullo hizo caer al ángel Luzbel. Lo transformó de ser un ángel de luz a ser el príncipe de las tinieblas. Lo transformó de ser un ángel deseado, en un ángel que tenía todos los instrumentos musicales en su cuerpo, un ángel que andaba en el paraíso de Dios al aire libre, ¿no, verdad? Lo transformó en un ser monstruoso al cual dice todos los hombres huirán
Dice, al ver solo tu aspecto, el príncipe de las tinieblas, el gestor de las maldades de la tierra, el orgullo transforma a la gente. Pero ¿qué llevó a Esaú a convertirse en orgulloso? Pues no lidiar con una emoción que pudo haber corregido, ¿no verdad? Que era la falta de perdón. Nunca la corrigió, por eso hay que tener cuidado, porque el orgullo es un pecado espiritual, es un cáncer espiritual, pero ese cáncer es detonado por algo. Una cosa sencilla que se pudo haber resuelto, una decisión, la decisión de perdonar, la decisión de pasar por alto las faltas los unos y los otros, la decisión, amado hermano, de voltear la página. A veces Dios nos prueba, la vida nos permite pasar por situaciones en las cuales tienes que tomar la decisión de pasar la página, cerrar el capítulo de ese libro. Y tú decidir, usted decidir, si quiere seguir con ese sentimiento de rencor o de falta de perdón, o no lo olvido, o no lo puedo perdonar. Bueno, más le vale que resuelva eso, porque con el tiempo eso se convierte en orgullo, y el orgullo es espiritual. Y el orgullo es difícil que salga del espíritu de una persona, porque no es un espíritu, es una malformación que se produjo por causa de nuestra apatía de tomar una decisión correcta. Es un cáncer que se mete en el cuerpo, que lo hizo caer a Adán y a Eva. El orgullo de querer ser independiente. El orgullo, ¿no verdad?, de no reconocer su falta. Si Adán hubiera dicho, Padre, perdóname, yo cometí el error, a saber, quizás Dios hubiera desaparecido a Eva, que fue la que cometió el error, y hubiera comenzado de nuevo. Pero ¿qué hizo Adán? El orgullo, la mujer que tú me diste. El orgulloso siempre va a responsabilizar a otro de sus acciones. Por eso Dios nunca pudo ver con agrado a Esaú. Durante las páginas de la Biblia tú vas a encontrar que de Esaú solo se habla mal. De hecho, se le dice profano en un texto público, en un texto profético. Más adelante en el libro de Hebreos dice que él procuró con lágrimas la bendición de Dios y el arrepentimiento, pero Dios no lo convenció sus lágrimas. Note esto, que el mismo profeta, el mismo texto profético, en una parte dice que, el salmista dice que un corazón contrito y humillado no desprecie jamás, pero este hombre parece que estaba contrito, Esaú parece que estaba humillado, pero Dios vio las motivaciones, que del ojo de Dios nadie se escapa. Así que no se trata de llorar, no se trata de tener el corazón quebrantado y contrito, solamente se trata del por qué lo tengo quebrantado. Si en el fondo hay una situación que no queremos resolver, pues simplemente Dios dice, lo voy a resistir, lo voy a ver de lejos, pero al humilde, aquel personaje como el publicano que dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, Dios lo justifica y Dios lo recompensa. El orgullo es peligroso, queridos hermanos, muy, pero muy peligroso. Y esta actitud de orgullo llevó al pueblo de Edom a tener 8 actitudes en las cuales se traducen en 8 reprensiones que el Señor le propina, ¿no verdad? En el versículo 12, si usted se ubica ahí, Él le dice, no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes en tierras lejanas, dice. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese tiempo terrible de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel cuando ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar su riqueza mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes de aquel terrible tiempo de angustia. Hermano querido, es impresionante. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, ocurrió una invasión en el tiempo de Jeroboam II. Ocurrió una invasión, ¿no verdad?, en la que los árabes, los filisteos, los árabes y los filisteos, ¿no verdad?, invadieron ese lugar y los llenaron, se llevaron todo. Después de la caída de Ocosías, si se puede decir, eso es Judá, estamos en Jerusalén, porque esto ocurrió en Jerusalén. Sí, pero creo que era Ocosías, que mientras Ocosías reinaba Judá, él estaba Jeroboam II reinando en Samaria. Entonces dice que Dios permitió
que las naciones empezaran a saquear o empezaran a invadir territorio, pero esto ocasionó desgracia para el pueblo de Israel. El problema no, ahorita el problema no son las otras naciones, el problema es Edom aquí, porque dice que Edom tuvo la oportunidad de ayudarlos, pero Edom se alegró del mal que le pasó. Note usted que Dios permitió la calamidad a su pueblo para probar a Edom. Quizás Dios tenía un propósito con Edom, pero faltó y falló. Esta era la última oportunidad quizás que se le daba, porque después de este juicio propinante, Edom fue destruido completamente. Pero mire esto, no debiste alegrarte cuando estaba en calamidad tu hermano. Esto hace el orgullo. Por fuera uno dice, oh, qué pena, pero por dentro quizás uno dice, eso le pasa por haberse metido con el ungido de Dios. Te estás alegrando en tu corazón. No debiste hablar con arrogancia en aquel tiempo de angustia, porque hay gente que habla con arrogancia. ¿No verdad? Dice Judas que el ángel Miguel no propinó palabra de maldición, no fue arrogante cuando disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés, con Satanás el cuerpo de Moisés. Nótese esto, hermano. Hay gente dice, los que hablan con arrogancia, aún a las potestades superiores, algunos dicen, sí, yo someto al diablo de tal manera, o al diablo lo tengo sirviendo de mi mesa, o al diablo lo tengo debajo de la planta de mis pies. Hablando con cierto grado de arrogancia, dice Judas, no son más que animales salvajes o animales irracionales. Gente que no piensa con la cabeza, ¿no verdad? Sino que piensa con las emociones. Pero fíjese que este personaje no le entendió la mano, porque el orgullo te lleva a eso. Es una malformación, es una deformación de tu carácter, ¿no verdad? Alegrarse del mal ajeno, alegrarse de la destrucción o la calamidad, la pérdida de empleo, el divorcio de otra persona, alegrarse de lo mal que le va a alguien, porque según uno, no, eso no está bien. Pero esto es más terrible porque va degradándose. Comienzas alegrándote por la situación negativa, pero termina, el número 7 dice, el número 6 dice, te alegraste, dice, no debiste robar las riquezas, ¿no verdad? Va degradándose al punto en el que uno le empieza a robar a la gente. El orgullo te lleva a robar. ¿Cuántos ministros que no tienen este carácter, ¿no verdad? Le roban conocimiento, los fariseos lo tenían la llave de la ciencia, pero robaban el conocimiento, no dejaban entrar a la gente y ellos no entraban y ellos impedían en que la gente entrara. Al final dice, mataban a los que intentaban escapar y entregaban a los sobrevivientes cautivos. El libro de Joel, ¿no verdad? Que lo vamos a ver más adelante, dice, el capítulo 2 dice que cambiaban a los niños. Si los niños, usted sabe que en un momento de guerra los primeros en que uno intenta hacerlos escapar son a los niños, a las mujeres y los niños, pero más a los niños si podemos salvarlos. Pero si estos personajes capturaban a los niños, dice que canjeaban a los varones por prostitutas, decían, y a las niñas por vino, los borrachos. No tenemos cómo pagarte, te pagamos con niños para que los críen y los vendan como esclavos, esclavos sexuales, esclavos en las casas, a saber, los vendían. Redujeron a la niñez al simple vicio de venderlo por... Nos parece a nosotros esto completamente aberrante, pero se podría traducir en las cosas feas que por orgullo uno es capaz de hacer con los hijos, uno es capaz de hacer con los niños. Dese cuenta que el texto sagrado, el Salmo 127 creo yo, sí, el Salmo 127 creo que dice, no recuerdo bien si es el 127 o el 122, pero dice que nuestros hijos son como saetas en las manos del valiente. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Mire esta alegoría, un hijo es como una saeta en las manos del valiente. En el tiempo en que fue escrita esa escritura, nos da a nosotros entender que eso es una metáfora, es decir, que un valiente toma un tronco de madera en sus manos y todos los valientes o todos los arqueros de la época no es que iban a una tienda a comprar a comprar flechas, ellos mismos hacían las flechas, ellos mismos le sacaban la punta de lanza a la flecha y ellos mismos le hacían la cola a la flecha, ¿no verdad?
ellos mismos tensaban y ellos mismos lanzaban el arco. Eso es una apología de que en nuestras manos nosotros recibimos la infancia, la adolescencia, la juventud de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nosotros como padres los formemos, le demos la punta, que significa instrucción cognitiva, y le demos la cola, la forma de la cola, que es carácter, instrucción en su carácter, para que en nuestras manos los lancemos a la victoria. El texto, el Salmo 127 dice al final, que dice que quien llena su aljaba de este tipo de estructura, de formación de nuestros hijos, de formar correctamente a nuestros hijos, no seremos avergonzados el día que llegue la calamidad o el día que lleguemos a viejo. Esta es una alegoría, amado hermano, de cómo el orgullo puede llevar a malformar aún a los niños en casa, aún a las niñas en casa. Ellos son un modelo de lo que somos nosotros. Ellos son un modelo, una figura de la sombra que somos nosotros. Si tenemos un corazón malo, engañoso y orgulloso, simplemente ellos serán la manifestación de lo que somos. Así que el profeta habla del llamado día del Señor, día de Jehová. Y es importante entender que todos los profetas en algún momento no mencionan la palabra día del Señor. Y el día del Señor tiene que ver con lo que está pasando en el tiempo presente. Para Abdías, el día del Señor era contra la nación de Edom. ¿Por qué? Por estos 8 no debistes, por estas actitudes orgullosas del pueblo edomita. Pero el día del Señor, más allá de mostrar la ira de Dios contra el pueblo de Israel, contra el pueblo enemigo, viene a mostrar la justicia de Dios. Es decir, que con una interminable paciencia, no siempre va a tolerar un comportamiento contrario a la voluntad de Dios revelada. Número 1. Número 2, va a demostrar el día de la ira del Señor que Dios, que el Señor es el gobernante del cielo, de la tierra y de todas las naciones. Es decir, que nadie se le escapa. No es que viene la corrección solo para Israel o su pueblo, sino viene la corrección para todo, donde Él quiere ejecutar su juicio, su día, porque Él es el gobernante de todo. Así que, pero aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Dice, ¿cómo podría Dios castigar a Edom y esperar que ellos escuchen su palabra? ¿Cómo puede Dios responsabilizarlo por la violencia perpetrada por Jacob si Él era solo el Dios de Israel? Bueno, Dios es el Dios de todas las naciones. Ahora, la pregunta es, si el Señor es el Dios de todas las naciones, o es el Dios de Edom, por decirlo, ¿por qué entonces el pecado predomina en Edom? Es importante nosotros que debemos entender que Dios permite que ciertas naciones cometan pecados o infracciones para que sirvan de ejemplo cómo Él procede con el castigo para las otros, digámoslo de esta manera, para los otros, cómo es que Él castiga a los otros por su pecado y nos pone como ejemplo a los que estamos en pacto. Entonces tú tienes 2 opciones. ¿Tú quieres ser el ejemplo de lo bueno y la bendición de Dios que viene a tu vida, o quieres ser el ejemplo de lo malo a lo cual Dios puede castigar para que uno pueda aprender la corrección? Yo quiero ser ejemplo de las dádivas y los buenos, de las bendiciones de Dios. Por eso ya el apóstol Pedro, más adelante, creo yo, en su segunda carta, o en la primera carta, dice que toda dádiva, es Santiago que dice que toda dádiva y todo don perfecto descienda de lo alto sobre nuestras vidas. Siempre tenemos que tener esta expresión y este deseo de que el cielo nos bendiga con toda dádiva y todo don perfecto. Entonces, tercero, vamos a ver, primero, manifiesta Dios su justicia, que Él es un Dios justo, por eso viene a castigar y su paciencia llega a su límite. Segundo, que Él es gobernante del cielo y la tierra y de todo lo que está de las naciones. Y tercero, porque Dios demanda santidad de su pueblo, pues, amado hermano. Así que mientras Él permite que las otras naciones practiquen maldades, ¿no, verdad? No porque Él las consienta, no porque las apruebe, sino que lo hace para poner un freno de castigo, también lo hace para demandar santidad al pueblo. ¿Por qué? Porque Israel debe de ser luz a las naciones. Así que Edom, en este caso, sirve como ejemplo de lo que Dios le hace a las naciones hostiles, a las personas que tengan estas cualidades y estos caracteres hostiles, ¿no, verdad?, hacia Él y hacia su prójimo. Sirven como ejemplo, ¿no, verdad? Y es un llamado de santidad. Es decir, si yo veo
que Papito Dios está castigando a otra persona por su maldad, yo voy a corregirme, voy a alinearme, porque yo no quiero recibir el mismo castigo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta profecía? ¿Qué valor tiene para la actualidad este discurso? Pues simplemente vamos a resumirlo en 4 puntos. ¿Cuál es la importancia que tiene esta profecía para este tiempo? Número 1, que el mal ciertamente será castigado. Número 2, que los fieles tendrán una esperanza. Porque el juicio de Dios no solo para dejarle a la gente sin esperanza, es castigar a los malos y ver que el Todopoderoso nos está anticipando que si no nos corregimos, podríamos tener ese mismo destino también. Tercero, que Dios es soberano sobre la historia de la humanidad. Es decir, que Él tiene control de las pandemias, de las guerras, de las crisis sociales, la crisis económica, la crisis política, las crisis morales. Dios tiene control absolutamente de todo lo que ocurre en la tierra, porque Él es soberano de la historia de la humanidad. Y cuarto, porque el propósito final de Dios es establecer su reino eterno. Pase lo que pase, todo, dice Romanos capítulo 8, todo ayuda para bien según el propósito de Dios en nosotros. Así que todo lo que sucede tiene un propósito final, establecer el reino de Dios. Así que al final, porque el último versículo dice que el Señor será el rey, Él reinará, dice, Él mismo será el rey. Este es el esquema y este es el estudio de la profecía de Abdías, que se conecta en parte con la profecía de Joel, porque Joel, amado hermano, y ahora vamos a pasar al esquema de la profecía de Joel. Joel nos habla un poco más de una visión, de una mítica visión de las langostas, ¿no es verdad? Habla acerca ese es el tema enigmático de las langostas, es que es un anticipo del juicio que vendrá, del día que vendrá del Señor. Aquí vamos a encontrar un llamado al arrepentimiento con una promesa de bendición que trasciende el tiempo en el que Joel profetiza. El libro de Joel tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es advertirle a la nación la necesidad de la humildad y el arrepentimiento. Es un grito del profeta para buscar urgentemente el arrepentimiento, porque inevitablemente se acerca el juicio de Dios. Entonces, al mismo tiempo el profeta como que cambia rápidamente ese carácter apasionado de decir, el juicio viene, para decir, pero también hay un tiempo en el cual si se arrepienten, vamos a ser herederos de las promesas de Dios. Les recuerda que la salvación está próxima y que la destrucción de sus enemigos va a ser inminente por parte del Todopoderoso. ¿Cuál es el ambiente de la época en la que Joel profetiza? Es similar al ambiente en el que Abdías profetiza, ¿no es verdad? Abdías profetiza mientras Ocosías estaba todavía vivo, o Jotam. Jotam es el padre de Ocosías. Estoy hablando de los reyes de Judá y padre de Ocosías. Él profetiza contra Edom, ¿no es verdad? Jotam muere, Ocosías toma el trono. Jotam muere, dice, hay una enfermedad terrible en los intestinos, que se le sale en los intestinos, decretada por el profeta Elías. Él muere, nadie le hace los servicios funerales. Su hijo Ocosías toma el trono. Ocosías es muerto, asesinado, y la dinastía de Ocosías es asesinada por el exterminador Jehú. La madre de Ocosías se llama Atalía. Atalía era nuera de Josafat, era esposa de Jotam. Atalía es la hija de Acab y Jezabel. Quiero que note todo ese enredo familiar que hay ahí. Es que mire, es que Josafat era un siervo de Dios, y Josafat, en su interés de unir las tribus de Israel, Josafat da en casamiento a su hijo Jotam con la hija de Acab y Jezabel. Ustedes saben que Acab y Jezabel es una pareja enigmática que simboliza idolatría, apostasía, pecado en el pueblo de Israel. Pero bueno, estos tienen un hijo, Jotam y Atalía, y los dan en casamiento. Luego es que viene un profeta y lo exhorta a Josafat y le dice, ¿por qué te has hecho pariente y te has hecho amigo de los enemigos de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora viene el hijo lo matan a Ocosías, y Atalía toma el trono, ¿no es verdad? Atalía toma el trono, la madre. Ahí es que empieza a aparecer los términos reina-madre.
Atalía toma el trono y extermina la casa de Josafat. Mata a los hijos, a toda la descendencia de Josafat, y un bebito de meses lo alcanzan a rescatar, lo alcanzan a Jotam, lo alcanzan a llevarse, y esta mujer empieza a reinar sobre el territorio de Judá, empieza a reinar, ¿no verdad?, durante 7 años. Un reino anárquico impuesto, ¿no verdad? Y hizo todas las maldades que su madre Jezabel le había hecho. Entonces, aquí fue donde entró la corrupción muy grandemente sobre el territorio de Judá. Y aparece el profeta Joel en una profecía. Ahora, vamos por partes. Entonces, vamos a ver que los primeros capítulos pueden haberse usado del libro de Joel, ubíquese el libro de Joel, de una forma litúrgica, ¿no verdad? Para quizás conmemorar aniversarios de las liberaciones de una plaga que ocurrió, porque abiertamente parece, mejor lo voy a leer, dice: oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra en toda su historia. ¿Había sucedido algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, dice, y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Aquí parece que es una liturgia, ¿no verdad? Parece que es algo que ya ocurrió y lo están endechando, lo están recordando. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y luego llegó la langosta. Despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langosta ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los de león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras, las arrancó la corteza y las destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Aquí está hablando de una plaga en agricultura. No es una metáfora, no es que estén identificando aquí un ejército. En este punto está hablando de una plaga en agricultura. ¿Producto de qué? De todo este mal comportamiento que entró a la nación de Judá. Entonces, amado hermano, imagínense, existe este mensaje de castigo para que usted sepa un poco en tiempo y espacio. Voy a mostrarle que en Segunda de Reyes, capítulo 14, el versículo 23, dice que Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías de Judá y reinó en Samaria 41 años, dice 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo cometer a Israel. Versículo 25. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban en Lebo, Hamat y el Mar Muerto, tal como lo había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Efer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara, como el Señor no había dicho que borrara el nombre de Israel por completo. Usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlo. Nótese esto. Aquí vemos ya el profeta Jonás entrando en la escena, profetizando un bien, después de la invasión que hubo, después de esta situación que Joel está profetizando, está diciendo que hubo una situación terrible de agricultura, ¿no verdad? Y Abdías habló de una invasión que hubo. Jonás aparece en la escena en 2 Reyes capítulo 14 diciendo que profetiza que viene un tiempo de reparación por causa de la aflicción del pueblo de Dios. Pero note esto, que el rey Jeroboam II seguía siendo malo ante los ojos de Dios, pero lo iba a utilizar a él para traer un tiempo de restauración al pueblo de Israel. Quiero que se dé cuenta de eso, que una persona puede estar siendo usada para los propósitos de Dios, no necesariamente puede ser aprobada por Dios, porque el tipo era un reprobado, pero estaba siendo utilizado por Dios. Esto lo ejemplifica la palabra de la profecía. Entonces, ¿qué pasa con Joel? Volviendo al tema de Joel, Joel tiene un mensaje de castigo. ¿Para quién tiene un mensaje de castigo? Él hace un llamado dice, salgan versículo 11, capítulo 1 dice, versículo 8 del capítulo 1 dice, lloren como una recién casada vestida de luto, como quien llora la muerte de su esposo, pues no hay vino para ofrecer en los templos, no hay grano ni vino para ofrecer en los templos, dice,
Estén de luto los sacerdotes, los campos están arruinados, lamenten sin ustedes agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren por el trigo y la cebada, etcétera, etcétera. Aquí hay un llamado, versículo 15 dice, el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Dice, qué terrible será aquel día, la comida desaparece delante de nuestros ojos, ya no hay celebraciones de júbilo en la casa de nuestro Dios, las semillas mueren en la tierra reseca y las cosechas de grano se pierden, los establos están vacíos y los graneros abandonados, como braman de hambre los animales, las manadas del ganado vagan desorientadas porque no encuentran pasto, los rebaños de ovejas y cabras gimen en su sufrimiento. ¿Qué es lo que está diciendo Joel aquí? Lo que hablamos nosotros anteriormente, de un juicio anunciado, de un juicio perpetuado por el tema de las plagas. Imagínense una plaga, hermano amado. O sea, no es solamente un bicho o un insecto que empezó a comer las cosas en la agricultura. No. Imagínense una plaga a nivel de juicio de Dios. Que de repente en nuestras neveras empiecen a aparecer las cosas descompuestas. Empieza a aparecer mientras estamos haciendo la comida, de repente cortamos una papa, una patata, como ustedes le llamarán, ¿no, verdad? Y aparezca un gusano o aparezca podrida la papa, una plaga a nivel nacional completamente. La pregunta es, ¿la plaga es para el pueblo de Israel o la plaga es para las naciones enemigas? Pues según acabamos de leer, la plaga era para el pueblo de Israel, por los desórdenes que habían habido. ¿Cuáles desórdenes? Los desórdenes provocados por el reinado de Atalía en el reinado de Judá y por los desórdenes, por los pecados de Jeroboam y su descendencia, ¿no verdad? Había un caos social. Yo le expliqué la vez pasada en la toma de los reinados del pueblo de Israel, cómo el reino del norte y el reino del sur antepusieron sus tronos por medio de la sangre, ¿no verdad? Y cómo es que ahora se vino a contaminar la única tribu que no estaba contaminada, que era Judá, por medio de un pacto matrimonial. Ese es el ambiente en el que Joel tiene que profetizar, ¿no verdad? Pero aquí viene el clamor, dice, viene el mensaje de castigo, dice, capítulo 2, versículo 1, dice, toquen la trompeta en Jerusalén, den alarma en mi santo monte, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. Aquí nosotros vamos a ver el anuncio del castigo de Dios. Bien, se anunció el castigo de parte del Señor y luego vemos en el versículo 12 el perdón de Dios. Dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme en su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No desgarren la ropa de su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Él está deseoso de desistir y no de castigar. Primer punto, vamos a ver, el mensaje tiene que ver con el castigo de Dios. Segundo, acto seguido del castigo está el llamado al perdón. Dice, si se arrepienten, búsqueda de oración, búsqueda de ayuno, búsqueda de la... No podemos hacer de esto una doctrina. Era un caso específico, si se arrepienten. ¿Por qué es importante el ayuno? ¿Será que el pueblo dejó de ayunar? Pues que el ayuno nos lleva a nosotros a una reflexión subjetiva, a una reflexión interna, a una humillación más íntima con el Señor, donde los puntos ciegos empiezan a revelársenos en aquellas cosas en las cuales nosotros no estamos siendo claros, ¿no verdad? No lo vemos por la carne, por el orgullo, por X situaciones, ¿no es verdad? Entrar en ayuno, en una situación de luto. Luto no es que andemos con la cara demudada, no, es una apología a que lo que sucede en un luto. ¿Qué sucede en un luto? Tiempo de reflexión. Reflexionamos acerca de la vida, de la muerte, reflexionamos acerca de la persona que falleció, reflexionamos acerca de qué pasará después del mundo de los vivos. Eso es un tema de reflexión. El ayuno es eso, es entrar en reflexión. Cuando estamos orando, cuando estamos leyendo las palabras o cuando estamos meditando en el Señor, estamos en una actitud de reflexión introspectiva. Eso es lo que es el ayuno. Uno no le quita el alimento al cuerpo para hacer huelga de hambre, le quita con un propósito, hacer una reflexión. Entonces, este es el llamado y nos muestra que Dios tiene un corazón inagotable, lleno de amor.
un corazón lleno de amor inagotable y que Él está deseoso de no castigar. Hay gente que piensa que Dios tiene la pasión de castigar a la gente que hace maldades. No, 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 no. Si el que hace maldad se diera cuenta del amor inagotable que tiene Dios, se arrepintiera. Dios está deseoso de perdonar y no castigar a nadie. Pero luego del perdón, el verso 18 nos habla a nosotros de la restauración, porque Dios no solo perdona, también restaura. Dice, entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Fíjate, note esto, amado hermano, que en el tema de la restauración, Dios se preocupa de hacer una transición del derramamiento del juicio de Dios al derramamiento del perdón y de la bendición. Mira, como que el profeta cambia de enfoque aquí. En un momento parece que está enojado contra el pecado, pero luego como que tiene un encuentro con el amor y el perdón de Dios. Rápidamente, y al entrar al acceso, como lo dijo una hermana la clase pasada, al ver por la ventana profética se da cuenta que Dios tiene grandes bendiciones preparadas para todos los que se arrepienten y todos los que buscan su perdón. Él automáticamente promete, dice, llenar y sobreabundar hasta que no hayan, hasta satisfacer, dice, las necesidades, una provisión, una prosperidad, un desarrollo, un devenir de Dios para que no nos falte absolutamente nada. Esto es parte del perdón, la restauración. Aquí la gente puede alegar que a Dios le gusta tener viviendo las personas en miseria, en pobreza, en dependencia social, etcétera, etcétera. Esos son puntos de vista y razonamientos a los cuales tienen su grado de validez de acuerdo a la mente humana, pero de acuerdo a la mente de Dios, el Señor perdona y también restaura, restituye lo que se comió los años pasados. Pero no solamente eso, sigue leyendo, el versículo 20 dice, expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Ahora me habla de ejército. Parece que aquí no solamente era un juicio de plagas, también era un juicio de tema militar, de tema político. Dice, expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte, los enviaré a tierra árida y desolada, los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto, y los de la retaguardia al Mediterráneo, dice, el hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. Ahora aquí ya habla de enemigos humanos, ejércitos humanos, llámese políticos, llámese medios sociales, llámese medios económicos, modelos económicos, etcétera. Nuestra bendición o la bendición del pueblo de Israel en este momento descansaba en lo que Dios iba a empezar a hacer en ese momento. Esto nos ilustra a nosotros en nuestros días, que nosotros no dependemos ni de la política entrante, ni de la política saliente, ni de los modelos económicos, ni de los modelos sociales, ni de la imposición ideológica que nos quieran poner el sistema del anticristo en el mundo entero. Nada de eso va a afectar, o nosotros dependemos de aquello, sino dependemos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor ha dicho que después del perdón de pecado viene la restauración, no hay gobierno en la tierra que impida que Dios traiga restauración sobre una vida que entre en una nueva relación con Dios. Ese es el mensaje aplicativo que nosotros lo tomamos. Así que, ¿qué nos enseña a nosotros este pasaje? Que Dios habla de un gran ejército, que Él tiene control de este ejército. Dice que esa fuerza militar pagana le iba a recordar o recordaba al pueblo de Israel que Dios es soberano sobre la historia. Es decir, que Él controla todo lo que pasa en todas las naciones. No hay que estar asustado, no hay que estar preocupado, le dice. Él es el que controla. Él puede ordenar que ese ejército entre a devastar o puede simplemente quitarle la autonomía para poder hacer la destrucción que iba a hacer. Así que ese ejército y todo lo que pasa le pertenece a Dios, está en la soberanía de Dios. Y segundo, habla de la promesa del Espíritu Santo. Luego dice, versículo 28 dice, entonces después de esto haré grandes cosas, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones.
En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Interesante. Así que aquí viene una promesa del derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés, que la certificó el apóstol Pedro, y que ocurre hoy en día, ¿no? ¿Verdad? El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, nótese esta secuencia. Primero es un llamado al castigo, segundo un llamado al perdón. Encontramos el perdón, el llamado a la restauración. La restauración tiene varios ejes. Número uno, es restaurado nuestras necesidades físicas o nuestras necesidades financieras, nuestras necesidades materiales. Somos restaurados de la amenaza que puedan hacer los ejércitos extranjeros y somos restaurados en convertirnos vasos para receptores de la venida o la bendición del Espíritu Santo. Finalmente, el libro de Joel termina diciendo que habrá una bendición. Dice que el Señor va a juzgar a las naciones de la tierra, ¿no verdad? Pero termina diciendo, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Versículo 17 del capítulo 3 dice, que habito en Sión, en mi santo monte. Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. Los profetas llegaron a pensar que Israel después de esto nunca más volvería a tener problemas. Pero lo cierto es que esto es una profecía no solo a nivel futurista, sino que está condicionada. Pues es que hay que entender que las profecías tienen una condición. Porque cuando tomo yo este texto que acabo de leer, fuera del contexto anterior que estudiamos, ¿no verdad? Llegamos a desarrollar una doctrina futurista o historicista. La realidad histórica de Israel es que después de esta profecía, ellos cayeron bajo las manos de los asirios, luego cayeron bajo las manos de los babilonios, luego cayeron bajo la mano de los medos y los persas, luego cayeron bajo el mover helenista y luego cayeron bajo la sangrienta mano de los romanos, es donde se cumplió la abominación desoladora del profeta Daniel. Cuando Antíoco Epífanes entra un cerdo en el templo y lo sacrifica en el sagrado templo, pues este es el templo construido por Zorobabel, ¿no verdad? Y hace una ejecución ahí abominable y destruye muchos escritos sagrados. Este emperador o general romano, Antíoco Epífanes. Entonces, queridos hermanos, no está hablando aquí de que Israel físicamente nunca iba a volver a tener un tema, un conflicto político. No. Sigamos el marco, el mensaje del castigo, el perdón y la restauración. Está diciendo que si Israel se mantiene en este estado, es un estado espiritual, un estado idealista y realista, espiritual, ¿no verdad? Ninguna posición ideológica, ninguna situación física va a poderlos apartar del camino del Señor. Más adelante vino la deportación a Babilonia y vemos a Daniel, que Daniel Babilonia nunca lo pudo conquistar. Eso es lo que dice el texto sagrado. No está hablando de algo literal, físico, está hablando de un literalismo espiritual. Dice, serán santos, dice, y nunca ni los ejércitos extranjeros volverán a conquistarlos, volverán a llevarlos cautivos, ¿no? Hablando en mente y en espíritu. El judío nunca entendió que Israel era la punta de lanza y lo sigue siendo hasta el día de hoy la punta de lanza, la luz a las naciones. Israel es modelo en política económica, es modelo en política tecnológica, es modelo en salud, es modelo en temas religiosos. Ellos tienen libertad de culto, pero en síntesis adoran al Elohim, al uno solo. Entonces, la idea de Dios es que las naciones extranjeras se alineen y aprendan según el modelo de Israel. Israel se puso como punta de lanza. Por eso manda a nuestro Salvador Jesucristo a nacer de ese pueblo para que alumbre la luz de Cristo a todas las naciones. Pero ellos no lo entendieron. Entonces tiene que Cristo irse por el lado del cristianismo, ¿no verdad? Tiene un plan con ellos, opera con ellos, ¿no verdad? Pero ahora por eso el cristianismo es la luz a todas las naciones. Pero no somos nosotros una nación, estamos dentro de naciones que no son judías, pero estamos para demostrar la luz de Cristo. El libro termina dándonos esta conclusión de las bendiciones para el pueblo de Dios.
El último versículo dice, perdonaré los crímenes de mi pueblo, que todavía no he perdonado, dice. Yo el Señor haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Entonces, amado hermano, hay que entender nosotros que la profecía de Joel está dándonos una fe profética, ¿no verdad? Y una comisión que comienza con el pueblo de Israel y que lo está cumpliendo hoy también la iglesia de Jesucristo, que somos cada uno de nosotros. Es ser luz a las naciones y a tener mucho cuidado, ¿no verdad?, con los pecados. El día del Señor, ¿a qué se refería Joel con el día del Señor? Con las naciones árabes. El verso 3, donde está terminando, dice, el verso 3 y el verso 4, el capítulo 3 dice, tiraron los dados, dice, para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse, dice. La pregunta, ¿qué tienen contra mí Tiro y Sidón, ustedes, ciudades de Filistea? Dice, tratan de vengarse de mí. El día del Señor no está ejecutado sobre el pueblo de Israel, sino sobre las naciones que hicieron todo esto sobre el pueblo de Israel. Lo mismo que dijo Abdías, el día del Señor era para Edom. Para Joel, el día del Señor era para las naciones vecinas que estaban tratando de destruir Israel. No era para Israel, es decir, el día de destrucción no era para Israel. Ese día de destrucción vendría más adelante, pero en este momento Joel está profetizando contra las naciones y llamando al pueblo al arrepentimiento. Amén, mis amados, espero que esta explicación haya sido convincente para cada uno de ustedes y me gustaría que ustedes vuelvan a repetir el video para que tengan una comprensión mucho más clara, ¿no verdad?, de lo que acabo de explicar de la cátedra de hoy de Abdías y Joel, que vamos a ver que todos estos profetas son como los colores del arco iris, es decir, no sabemos dónde termina uno y comienza el otro, porque casi que la gran mayoría son contemporáneos y sus profecías todas se conectan. Por eso la palabra de Dios es rica en su contenido, porque se complementa una con otra. Final de la clase. Muchas bendiciones.